Perfecto. Bueno, ahí estamos. Polis. Bueno, empecemos con los temas de hoy. Tengo que presentar esto de acá. Bien. Vamos a hablar un poquito más de árboles. Because why not? Y ahí está. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de árboles y vamos a hablar de iteradores. No, o sea, si entiendo bien, ya hablaron de los iteradores internos de árboles, ¿no? No sé si necesitamos repasarlo rápidamente, de hecho creo que es por para atrás. Nos acordamos mismo también los distintos tipos de iteradores que teníamos, ahora igual los vamos repasando con los ejemplos. Básicamente en cada uno de estos sí conocíamos los iteradores internos, a ver si puedo ir para atrás. Vamos de atrás para adelante. Si en el post-order la idea era visitar después de visitar o iterar los hijos, ¿no? Entonces primero pasamos por los hijos de cada uno de nuestros nodos y al final de todo es que visitamos el actual, ¿sí? Dejando para el final de todo la raíz. ¿No? Fíjense cómo los nombres tenían mucha condición con el código que escribimos, que son básicamente 3 líneas, ¿no? Donde el post-order visitamos al final, en in-order visitamos en el medio y el pre-order obviamente visitamos al principio. Era todo muy sencillo y muy bonito, ¿no? O sea, tenemos distintas formas de iterar nuestros árboles, donde generalmente vamos a usar una. ¿Cuál de estas tres es la que íbamos a usar? Que la que más sentido tenía, ¿no? Según los recorridos que tenemos acá. ¿Cuál es la que más nos iba a servir? La in-order, ¿Por qué? porque va en orden, justamente. Claro, porque si tenemos un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Tiene que ser un ABB, el resultado que me va a dar es que va a estar los elementos ordenados. ¿Sí? Y eso es muy útil, porque es una estructura que me permite acceder a cualquier elemento en log n, tiempo, y también me permite obtener los elementos ordenados en n log n, ¿sí? Que es muy bueno, ¿no? Es lo que haríamos normalmente para ordenar nuestros elementos, ¿sí? Cuando no sabemos nada de los mismos. Entonces, eso es una estructura muy, muy, muy buena, por todos estos motivos. Es casi tan buena como un hash en el sentido de que podemos acceder a los elementos muy rápido, ¿sí? No es constante, pero un tiempo logarítmico es bastante bueno, es casi constante. Y tenemos ese pequeño beneficio extra donde podemos obtener los elementos ordenados en un tiempo muy bueno que es en el log n, ¿sí? Por eso también se utilizan mucho los árboles para hacer diccionarios. Justamente porque nos permiten también obtener los elementos ordenados, que a veces también está bueno poder hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo todo esto, vamos a hablar un poquito de los iteradores externos, porque ¿por qué no? ¿No? Ya que todas las estructuras que venimos viendo tienen su iterador interno y externo, obviamente el árbol no deja de ser uno de ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a usar estos iteradores externos de nuestros árboles binarios? Igual que toda estructura que venimos haciendo hasta ahora y que prácticamente todas las que vamos a hacer, prácticamente no, todas las que vamos a hacer, y no quiero generalizar más, pero bueno, dejémoslo ahí. Donde básicamente podemos crear primero un iterador, después vamos a iterar diciendo mientras haya un siguiente, si podemos ver si hay un siguiente, podemos ver el actual, ¿sí? Acuérdense que en el caso de los árboles, el clave y el dato, ¿sí? La clave y el dato. Y después simplemente avanzo el iterador usando la primitiva de siguiente, ¿sí? 4 primitivas, igual que todos los iteradores, nada muy nuevo en este sector. Obviamente lo interesante va a estar, ahora sí, es en cómo vamos a implementar estos iteradores, porque no es tan simple, ¿no? O sea, en la lista era muy simple. Tengo un puntero a un elemento, un anterior, y me voy moviendo. En el hash era bastante simple también, ¿no? O sea, si bien según cómo implementaba el hash podía ser más o menos complicado, porque tenía que usar dentro el iterador de lista y qué sé yo, si era abierto, dentro de todo también es sencillo, ¿no? Porque ya sabemos que todo tiene un mismo orden, todo empieza y termina en el mismo lugar, y siempre seguimos el mismo orden. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, hasta el final. Ahora, con los iteradores de árboles vemos que tenemos un montón de alternativas. Entonces, los iteradores externos también los vamos a poder implementar según cada una de estas alternativas que teníamos. ¿Mm? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Sí? Esto medio que ya lo implementé, ya lo mencioné. Externos internos también lo dijimos recién, ¿no? O sea, tenemos las operaciones que conocemos todos, ¿sí? Que venimos haciendo hasta ahora.
¿Cómo entonces creamos, ¿sí? Vamos uno por uno, el iterador externo para el recorrido preorder. Sí, vamos a intentar pensarlo un minutito antes de contar la solución, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente árbol, ¿sí? Recordando cómo era la implementación del preorder en el iterador externo. ¿Cuál es el resultado que tendríamos que ver en este árbol de su recorrido preorder? ¿Sí? ¿Qué elemento deberíamos ver primero, después cuál, después cuál, después cuál? ¿Cuál va primero de todos? 14, 4, 14, ¿no? sí, Sí. 14, 4, ¿qué más? 3, después el 9, después 22, 16, 24. Exactamente. ¿Por qué? Porque primero vamos a visitar la raíz o el elemento actual, porque obviamente siempre empezamos por la raíz, y después vamos primero por la parte izquierda, ¿sí? Y hacer la parte izquierda es repetir lo mismo, ¿no? Visito el actual, después el izquierdo, visito el actual, como no hay más hijos, vuelvo, este ya lo visité, visito este, no tiene más hijos, vuelvo, 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 y acá lo mismo, repito, ¿sí? Entonces, tratemos de llevar esto al código del externo, ¿sí? Donde en nuestro iterador externo vamos a poder hacer las operaciones que vimos recién, ¿no? Básicamente donde vamos a avanzar los elementos de a uno, si no es que hacemos todo de una como el iterador interno. Para hacer nuestro iterador externo, ¿sí? Necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos evaluar, primero, dónde empezamos, ¿sí? Cuando creamos el iterador, qué estado va a tener. Y segundo, cada vez que avanzamos, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, repasando un poco esto, a ver, dijimos, empezamos por acá, y después voy acá y acá, ¿sí? O sea, yo sé que de este voy a hacer estos dos, pero voy a hacer este antes que este. Este es lo mismo. Este lo voy a iterar, lo voy a visitar, pero después voy a visitar este, y antes que este voy a visitar este de acá, ¿sí? ¿Les suena algo esto que estamos haciendo? Donde yo en cada momento digo, ok, este lo visito y tengo que guardarme los siguientes a visitar. Que decir, va a ser este, pero antes que este voy a visitar este. Entonces, este, cuando lo visito, después voy a visitar este y después este. Que estos van a estar antes que este que está acá, ¿no? O sea, yo me fui guardando estas referencias, estas ideas, estos siguientes, a iterar, de manera que me guardo este y este, sabiendo que este va primero. Una vez que visito este y este, sabiendo que este es el primero. Pero este todavía también lo tengo que tener guardado, ¿no? Porque cuando termine de iterar los que tengo acá, termino con el 9, con el 3, el 14 yo medio que ya lo perdí, ¿no? Cuando manejamos árboles siempre que queramos volver hacia arriba, ¿no? Esta idea de volver hacia arriba, tenemos que tener guardado en algún lugar eso, ¿sí? Lo que antes hacíamos con el anterior, por ejemplo, en el iterador de lista enlazada. Acá de alguna manera tenemos que guardarnos estos padres, ¿sí? Y si no son los padres, bueno, algo que nos permita seguir iterando. En el caso de este árbol, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que empezamos con el 14 y lo visitamos y queremos ver cuál es el siguiente, sabemos que van a ser sus dos hijos, ¿no? O sea, pero ¿cuál de los dos hijos va a ir primero? Va a ir primero el izquierdo. Sí, pero yo igual me tengo que guardar ambos, porque si este ya lo visité y ya no lo estoy guardando más, en algún lado tengo que guardar que, bueno, tengo este nodo por acá, porque si no, toda esta idea lo estaría perdiendo. ¿Sí? Entonces me guardo este y me guardo este, sabiendo que este va a salir primero. Y una vez que visito este, me guardo este y me guardo este, sabiendo que este va a salir primero. Y así se repite, ¿no? Cada vez que yo voy guardando hijos, yo voy a ir guardando los nuevos nodos, de manera que los nuevos que estoy guardando van a salir antes que los hijos de los padres que tenía antes. ¿Sí? ¿Esto le suena a algo de lo que hayamos visto? A una cola. Casi. Tiene sentido que sea una pila, ¿no? Donde yo voy guardando cosas nuevas y esas cosas nuevas que voy guardando van a salir antes que las cosas que yo tenía guardadas antes, justamente. ¿Sí? Piensen también en la recursión como pila. ¿Sí? Eso lo pueden ver también en la función que tenemos acá. Donde yo voy a visitar mi actual y después voy a seguir con el izquierdo. ¿Mm? Obviamente en la recursión, cuando vuelva en el llamado de funciones, este derecho acá sigue guardado, ¿no? Pero si tenemos que representar esto de alguna manera, siempre que representamos una recursión va a ser con una pila. De manera que lo que me tendría que guardar en la pila es mi derecho y mi izquierdo. Entonces, cada vez que yo visito algo, me voy a fijar en el tope de la pila, que es lo que tengo,
lo voy a visitar, o sea, lo voy a sacar de la pila, y cuando me muevo hacia el siguiente objetivo, primero me fijo, ok, esto que saqué, ¿tiene más hijos? Si tiene más hijos, ok, yo sé que voy a tener que visitar eso antes que lo siguiente que tenga en la pila. Y voy a hacer esa misma idea. Voy a meter en mi pila el derecho y el izquierdo, de manera que el izquierdo salga primero. Y repito, voy a sacar ese siguiente elemento, que iba a ser el izquierdo del anterior, pero que ahora va a ser el actual. Lo visito, hago lo que sea que tengo que hacer y cuando hago el siguiente, repito la misma iteración. Si tiene hijos, los agrego antes de lo que sea que tenía ya en mi pila. Exactamente como hizo por acá, voy a guardar o voy a apilar el derecho y después voy a apilar el izquierdo. Si los apilo en ese orden, yo sé que el izquierdo va a salir primero, porque es una pila básicamente. ¿Sí? Entonces, las operaciones que vimos antes las vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Mi crear de mi iterador va a ser simplemente apilar la raíz de mi árbol. Así que es el primero que tengo que visitar. Ver actual es simplemente ver el tope de la pila. Y avanzar es lo que decía recién, donde voy a desapilar el tope de la pila. Y eso que desapilo me fijo si tiene más hijos. Si tiene más hijos, hago lo que me decían acá en el chat recién, donde voy a apilar primero el derecho y después el izquierdo. De manera que el primero próximo a salir va a ser el izquierdo. ¿Sí? Para respetar esta idea del preorder, donde es primero el actual, después el izquierdo y el derecho. Y así se repite. Para el izquierdo va a ser el izquierdo, después su izquierdo y su derecho, antes que el derecho del anterior. Sí. Fede, una consulta capaz que es medio boluda, pero ¿viste cuando pones ver actual que te da la clave y el dato? ¿Cuál Sí. sería la clave? La clave del árbol, porque el árbol lo estamos usando como un diccionario. ¿Sí? Sí, Acuérdense, eso estábamos cuando explicamos, yo no lo expliqué, pero cuando explicaron la implementación de ABB, tenía esa parte. ¿Sí? O sea, vamos a tratarlo más casi como un hash en ese sentido, ¿no? Donde tenemos claves y valores, donde usamos las claves para ordenarlas en el árbol. ¿Sí? Nuestra función de comparación va a comparar por las claves. Y los valores son valores que están asociados. Creo que lo dije bien. Em, pero bueno, es la misma idea que usamos en el hash. Entonces, ¿qué me faltaba decir? Bueno, y ahí siguiente, simplemente es ver si la pila está vacía. ¿Por qué? Porque si hay siguientes elementos, siempre voy a tener algo en la pila. Cuando la pila se vacíe es porque ya me quedé sin nodos para iterar, entonces llegué al final. Es bastante sencillo. Haciendo el ejemplito que hacíamos recién, ¿no? Vamos paso por paso. Voy a crear mi iterador, de manera que voy a crear la pila, voy a poner en la pila, voy a apilar la raíz de mi árbol, que es el 14, y la dejo ahí. ¿Sí? Eso es mi función de crear, te devuelvo el iterador. Vamos a iterar todo el árbol yendo de uno por vez, ¿no? Voy a hacer siguiente, cuando hago un siguiente, ¿qué dijimos? Voy a desapilar el 14 y voy a apilar sus hijos. Primero el derecho y después el izquierdo. ¿Sí? De manera que la pila ahora tiene estos dos elementos. Fíjense que el tope siempre va a darme el elemento siguiente en orden de mi recorrido preorder. ¿Sí? Veo el tope, es el 4, que viene después del 14. Hago otro siguiente. Repetimos el proceso, ¿no? Sacamos el 4, lo desapilamos y vamos a apilar el 9 y vamos a apilar el 3. De manera que mi pila tiene estos tres elementos. De vuelta, si veo el actual, hago ver actual, me fijo siempre el tope de la pila, que siempre va a tener el siguiente elemento que corresponde en la iteración preorder. Bueno, esto se repite. Ahora que desapilamos, hacemos otro siguiente, desapilamos el 3. Como el 3 no tiene más hijos, no hago más nada. ¿No? O sea, no hay más nada que apilar. ¿Sí? El siguiente a iterar va a ser el que ya tenía guardado, que es el 9. Que acá va a pasar lo mismo. Voy a hacer otro siguiente y tampoco tiene hijos, entonces continúo. Ahora el actual es 22. Repito, hago un siguiente, desapilo el 22 y apilo sus dos hijos. Primero el derecho y después el izquierdo. Repito, hago dos siguientes más y así iteré todo el árbol. Y efectivamente, si voy viendo el tope después de hacer cada siguiente, voy a darme cuenta que efectivamente este es el orden preorder que yo estaba buscando en mi árbol binario. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí? El preorder es un recorrido bastante sencillo. ¿Sí? Tenemos las 4 operaciones.
son las 4 muy sencillas. Repetimos. Tiene que ir uno por uno. Cuando creamos el iterador, voy a apilar la raíz. Ver el actual es simplemente ver el tope de la pila. Siguiente es desapilar y apilar sus hijos derechos e izquierdos. Y ahí siguiente es simplemente ver si la pila está vacía. ¿Sí? Acá ahí siguiente me va a dar que true. Y acá obviamente cuando desapila el 24 es porque llegué al final, porque la pila está vacía justamente. ¿Sí? Vamos a ver el seguimiento con un árbol más complejo, pero me parece bastante sencillo con el preorder. Creo que por ahora no tiene mucha gracia. ¿No? ¿Cuál es el recorrido que me debería quedar acá? Rápidamente me van diciendo. Después del 6, ¿qué viene? 1, después el 4, después el 15, después el 10, después el 8, después el 13, después el 11, después el 14 y por último el 16. Bien, perfecto. Si quieren, hagan ustedes en su casa este seguimiento con este árbol que es un poquito más interesante. Pero la idea es la misma. Si el preorder siempre es muy sencillo, no tiene mucha gracia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Qué tan probable es que el pila actual te tire un panic? No, o sea, nunca te va a tirar un panic. Nunca nos tiene que tirar un panic las operaciones de las operaciones de las estructuras que usamos nunca nos tienen que tirar un panic. Por eso tiran panic, porque nunca debería pasar. Ustedes tienen que tener eso en cuenta y tomar las medidas precautorias necesarias. O sea, hacer un siguiente que es desapilar, siempre lo vamos a poder hacer. Siempre que hay siguiente me vuelva verdadero. Y hay siguiente me da vuelva verdadero si la pila tiene elementos. ¿Sí? O sea, es lo mismo que hacemos con la lista enlazada. La lista enlazada voy a hacer siguiente si el actual es distinto de nil. O sea, si es nil, no puedo hacer siguiente. ¿Sí? Por eso tenemos esa operación. Una pregunta, Fede. Sí. No, nada. Ya me di cuenta cuando estaba por preguntar. Bueno, ok. Bueno, hasta ahora muy sencillo. Vamos a pasar al in order. Acá, ¿no? De vuelta. Tenemos el in order, el iterador interno, in order, ¿sí? ¿Cómo debería ser el orden de los elementos en este caso? ¿En qué orden los voy a visitar? Primero el 3, después el 4, después el 9, después el 14, después el 16, el 22 y el 24, si no me confundo. Perfecto, sí. Básicamente, en orden. Sí, tal cual. En orden, ¿no? A ver, entonces, antes de ver la solución, tratemos de pensarlo un segundito, ¿no? Si con todo esto que tenemos acá, el primero que tenemos que visitar es este que está acá, ¿no? O sea, en esta puntita. Salió muy mal ese círculo, pero bueno, no importa. Ahora un color un poco más divertido. Qué difícil que es este color picker. Bueno, ahí va. A ver si me sale mejor. Bastante bien. Bueno, primero visitamos el 3, ¿no? O sea, si se fijan, ya no es tan simple como simplemente, bueno, la raíz primero y ya está. En este caso, el primero que voy a visitar está medio que en el fondo, ¿no? O sea, siempre va a estar como el que esté más de este lado. ¿Por qué? Porque el elemento menor siempre va a ser el que esté más de ese lado, más de la izquierda y más abajo. ¿Sí? Después de visitar este, ¿quién le sigue? Le sigue el primero, le va a seguir, como no tiene hijos, ¿no? Le va a seguir este de acá. Y a este de acá le va a seguir, ahora sí, su hijo derecho. ¿Sí? Fíjense que ahora los derechos los estamos visitando después que la raíz, ¿no? Que justamente es lo que teníamos con el interno muy fácilmente visible acá. Entonces acá, cuando vayamos iterando, yo me tengo que ir guardando las cosas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, yo sé que empiezo con el 14, ok, pero no es el primero que tengo que visitar. ¿Por qué? Porque sé que tengo un hijo para este lado, ¿no? Entonces voy a seguir para este lado. Me guardo esto, ahora llego acá, me guardo esto. Y digo, el 4 es el primero que tengo que visitar. Y no, porque todavía tengo hijos izquierdos, ¿no? Porque todavía tengo elementos menores. Ahí va, ya me están tirando tips, pero ya va. Como todavía tengo elementos menores, digo, ok, no, pará, todavía no, el 4 todavía no, tengo que seguir. Entonces me guardo el 4, me fijo que tiene un hijo izquierdo, digo sí, entonces bueno, me guardo el 3. ¿El 3 tiene más hijos izquierdos? No. ¿Qué significa entonces? Que este es el menor elemento. Y como es el menor elemento, es el que primero tengo que visitar.
Bien. Entonces, yo fui hasta el fondo de la izquierda para agarrarme el menor. Ahora, una vez que me agarro el menor, que es donde empiezo básicamente, que es cuando creo el iterador, tengo que ver cómo avanzar, ¿no? Que es la otra operación que tenía que hacer. ¿Cómo debería avanzar en este caso? A ver si nos sale pensarlo. Dijimos recién, el siguiente es el 4, que tengo acá. ¿Por qué? Porque no tiene hijos, ¿no? Si tuviera hijos, vamos a hacer caso. ¿Qué pasa si tuviera así? Ah, no sé, un 3.5. ¿Qué debería haber pasado si esto hubiera sido así? Primero el 2, después el 3 y Claro, o después sea, el más que el 3, 3.5. primero iteraba el 2, ¿no? Porque tenía un hijo izquierdo y qué sé yo. Pero bueno, ponele que solo tenía... Uy, esta tool no está tan... Solo tenía esto, ¿no? Ponele que esto era así y acá tengo un hijo más. Que después de visitar el 3, ¿qué tengo que hacer? Antes que el 4 voy a visitar este de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el hijo derecho de mi elemento actual, yo sé que va a ser menor que mi padre, ¿sí? Porque por condición de ABB es así. Entonces tengo que visitar primero toda mi parte derecha antes que visitar mi padre. ¿Me van siguiendo? Entonces, la idea es que yo voy visitando siempre como de abajo para arriba en ese sentido. Bueno, casi, porque de abajo para arriba, pero de izquierda a derecha también, ¿no? O sea, primero visito la parte izquierda, sí, que puede implicar tener hijos izquierdos, derechos y todo lo demás, después el padre, y después del padre, ahora sí toda la parte derecha de ese padre. Y recién ahí voy para arriba. Entonces, a ver si intentamos ponerlo en pasos. Llegar al primer elemento a ver, ya vimos, que es ir hasta el fondo de la izquierda y agarrar el más pequeño. ¿Sí? Después del más pequeño, me fijo. ¿Más pequeño tiene hijos derechos? No. Entonces voy a agarrar su padre. ¿Sí? Después de visitar al padre, para hacer su siguiente, me fijo. ¿El padre tiene hijos derechos? Sí. Entonces voy a ir para este lado. ¿Sí? Este va a ser el tercero a visitar. En este caso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido algo así? ¿No? Este tenía otro hijo por acá. Ya el tercero en visitar ya no es el 9. ¿Por qué? Porque el 9 es más grande que su hijo izquierdo. Entonces, después del 4, el siguiente que tengo que ver es el 8. ¿Sí? Este va a ser después que esto. ¿Cómo traduzco esto a una secuencia de pasos lógicos? Es decir, que nadie dijo que el árbol era de enteros. ¿Sí? Después del 4, para el siguiente, voy a ver, ¿tiene hijo derecho? Sí, tiene hijo derecho porque tengo 9. Pero una vez que llego al 9, tengo que seguir preguntando y seguir tratando de ir lo más a la izquierda que pueda. ¿Por qué? Porque siempre estoy buscando el menor, que es el que está a la más izquierda posible. Entonces, una vez que llego al 9, me fijo, ok, ahora, ¿tenés hijos izquierdos? Sí, ¿sabes que sí? Tengo un 8. Bueno, me guardo el 9 y sigo iterando hacia su parte izquierda con el 8. Si el 8 tuviera más hijos, bueno, seguiría haciendo lo mismo, ¿no? Y ahora, si tuviera un 7 acá, ahora es el 7 el tercero a iterar y no el 8. Entonces el 7 va a ser tercero, después el 8 va a ser el cuarto, el 9 el quinto, etc. ¿Se entiende la idea con todo esto que hicimos? ¿Sí? O sea, en cada paso, cada vez que yo avanzo, incluyendo cuando creamos todo, siempre voy a intentar buscar el menor. ¿Y cómo busco el menor? Bueno, tratando de ir lo más a la izquierda posible. ¿Sí? ¿Cómo se traduce eso en código? ¿Cómo logramos definir una secuencia de pasos para buscar siempre el del más a la izquierda? Bueno, ahora justo que vieron a Vele, quizás le sale. ¿Qué estructura podríamos usar para esto? Y más o menos qué lógica tenemos que hacer con eso. A ver si se les ocurre. Y sería como encolar hasta nil. Después, cuando terminás de encolar todo, imprimís ese, vas hasta el padre y volvés a encolar todo hasta nil de nuevo, imprimís ese, algo así sería. Puede ser. El tema de encolar es que me puede pasar lo siguiente, ¿no? Porque dijimos, para que borró todo esto. No, o sea, yo voy a ir a la izquierda, ¿sí? Y dijimos que vamos a usar una cola, ¿no? Entonces en mi cola voy a guardar de alguna manera me guardo el 14, el 4, porque no los tengo que perder, ¿no? Porque si no es un problema. Me guardo el 14, el 4, el 3, ¿sí? Pero si mi cola va así,
el primero en salir va a ser este de acá, ¿no? Pero pará, yo no quería el 4, el 14 visitar primero. Yo el que quería visitar primero era el 3, ¿no? O sea, un poco al revés. Medio que una cola no me va a servir mucho para esto. La primera reacción que tenemos todos es tipo, bueno, una pila. ¿Por qué no? Y bueno, en este caso nos va a servir más, porque justamente podemos lograr lo opuesto. Si usamos una pila en vez de una cola, vamos a apilar el 14, vamos a apilar el 4, vamos a apilar el 3, y nos queda que el tope es el que primero queremos iterar. Bueno, muy bonito, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos el siguiente teniendo esta pila que ya nos guardamos acá, ¿no? O sea, empezando con el 3, que es mi nuevo tope, lo desapilo, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo busco el siguiente menor? Si tiene hijos derechos, Suponiendo, tendría que perdón, seguir suponiendo que apilando. tenemos este caso así, es un poco más divertido, ¿no? Suponiendo este caso. ¿Cuál es el siguiente al 3? 4, El 4, ¿no? ¿Por qué sabemos que es el 4? porque no tiene más para derecha ni para izquierda. Bien. A la izquierda ya no debería tener, porque ya mi iteración original ya debería haberlos agarrado, ¿no? O sea, yo sé que a la izquierda no tiene, así que ni siquiera me molesto en fijarme. Entonces me fijo a su derecha. Como no tiene a su derecha, digo, ok, bueno, está bien, el próximo es el padre, no me queda otro. Listo. Ahora, el padre es el 4. Misma pregunta. Visito y avanzo. ¿Sí? Una vez que avanzo, ¿cuál es el siguiente al 4? El de la derecha. ¿El 9? El 8, ¿no sería? El 8. Exactamente. ¿Y cómo llego hasta el 8 desde el 4? Esa es una pila. Y apilas primero el 4, pues La pila ya la tengo. Sí, es esta de acá. entonces, como tachaste el 4, pensé que. Bueno, entonces Las estoy desapilando, claro. apilás 9 y 8. Ok, ¿y qué implica apilar 9 y 8? O Que sea, ¿y si acá tengo el más tope. cosas? Y si tienes más cosas, lo último que te va a quedar va a ser el 6, en este caso, que va a estar en el tope. Ok, pero entonces, ¿cuál es la lógica de avanzar? Una vez que yo desapilo el 4, ¿sí? Quiero obtener el siguiente elemento para que me quede en el tope de la pila. ¿Qué tengo que hacer? Apilar lo de la izquierda del que está a la derecha. Perfecto. Apilo su derecho, que es el 9, y después hago la misma lógica que teníamos cuando empezamos todo esto. Sí, que era, partiendo de un nodo, apilo todos sus hijos izquierdos. ¿Sí? El 8, el 7 y el 6. ¿Sí? Porque eso me asegura que me voy a agarrar el menor de todos ellos. ¿Sí? Porque voy lo más a la izquierda posible. Tengo que ir a la derecha una vez, porque sí, porque del 4, toda esta parte ya la visité. Entonces me queda visitar la parte derecha. Y la parte derecha puede ser un árbol inmenso, que bueno, también tiene toda su parte izquierda que tengo que ir bajando hacia acá. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer, entonces, cada vez que avancemos. Cada vez que avancemos, me voy a fijar si el que desapilé tiene hijos derechos todavía. Si tiene hijo derecho, lo voy a apilar y voy a apilar sucesivamente todos los hijos izquierdos que vaya encontrando. Obviamente, en el caso básico, que es solamente el 9, no apilo más que el 9, apilo solo el hijo derecho. Pero como vimos recién, si tengo acá varios elementos, apilo el derecho y me fijo. ¿Tenés izquierdo? Sí, entonces lo apilo. ¿Vos tenés izquierdo? Sí, lo apilo. ¿Vos tenés izquierdo? No, entonces no apilo más nada. ¿Mm? No me salen muy bonitos los dibujos porque este mouse es medio choto para dibujar, pero bueno, otro día tendremos mejor. Así que bueno, esas son básicamente las dos operaciones que tenemos que hacer. Sí, después hacer las otras será bastante fácil. Ver el actual es simplemente ver el tope de la pila y preguntar si hay siguiente va a ser, bueno, ¿la pila está vacía o no? Sí, o sea, es lo mismo que veníamos haciendo antes. En resumen, tengo que sacar esto. En resumen, me queda de la siguiente manera. Ahí está, de la siguiente manera. Cuando creamos voy a apilar la raíz y todos los hijos izquierdos, ¿sí? O sea, todos los hijos izquierdos de cada uno, ¿no? Porque obviamente tiene un solo hijo izquierdo la raíz, pero ese hijo izquierdo puede tener su hijo izquierdo y su hijo izquierdo y etc. Ver actual es el ver el tope de la pila. Hacer el siguiente es lo que dijimos recién. Desapilo el actual, apilo el derecho de ese mismo, y después voy apilando los sucesivos hijos izquierdos. De vuelta, es la misma lógica que teníamos cuando creamos, porque estamos haciendo lo mismo. Básicamente, cuando creamos estamos haciendo un avanzar desde el nil, desde el nulo. Entonces, siempre se va a repetir esta idea acá de acá.
Y obviamente preguntar si está al final o ver si hay siguiente es ver si la pila está vacía, como ya hicimos antes. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño seguimiento de esto en nuestro pequeño arbolito, ¿qué hacemos? Creamos el iterador. ¿Sí? Metemos la raíz, me preguntamos si tiene hijo izquierdo, sí, lo apilamos. Tiene hijo izquierdo, sí, lo apilamos. Tiene hijo izquierdo, no. Entonces, llegamos hasta acá. Este va a ser el primero, el tope de la pila. Avanzo. Avanzo. ¿Tiene hijos derechos? No. Entonces no apilo nada. Me voy al padre. El padre es el actual. Avanzo. ¿Qué hacíamos? Apilo al hijo derecho y todos sus hijos izquierdos. Que no hay ninguno, solamente es el 9. Avanzo. Desapilo. No tiene hijos. Me quedo en la raíz. Avanzo. Apilo su hijo derecho. Su hijo derecho tiene hijos izquierdos, entonces voy a apilar ese primero y después apilo su hijo izquierdo y después su hijo izquierdo y etc. Como que hay uno solo, apilo hasta el 16. Desapilo, es decir, avanzo. Me fijo, ¿tiene hijos derechos? No, entonces no hago nada. En el 22. Lo mismo. Desapilo, avanzo. ¿Tiene hijos derechos? Sí, lo apilo. Y este tiene hijos izquierdos, no. Entonces queda ahí. Avanzo una vez más y llegué hasta el final de mi árbol. Recorriendo todos los elementos en orden. En el in order, básicamente, que es el orden natural de los elementos. ¿Sí? ¿Y cómo, Sí, y pregunto. cómo haríamos para ordenar si ya nos dan algo que nos dicen que está en orden? ¿In orden? O sea, nos dan todas las letritas juntas o todos los números juntos y nos dice está en orden. No, ¿cómo está en orden? Armar el árbol o pre-order. ¿Cómo lo haríamos? Ah, eso es un ejercicio de la guía. Esos ejercicios de la guía, por ejemplo, te dicen, tengo este recorrido in order del árbol, tengo este recorrido pre-order, o post-order, no sé si te dan los 3 o te dan 2, y tenés que recrear el árbol con eso. Después, si nos queda tiempo, hoy podemos quizás hacer uno de esos que está bueno. Sería bueno hacer uno de esos ejercicios. Gracias. Porque la gracia es que con un recorrido solo, un recorrido que básicamente te va a dar en el caso del in order, te da los elementos en orden, o con el pre-order te da el pre-order, lo que fuera, pero con eso no puedes recrear el árbol, si con un solo recorrido. Porque hay múltiples árboles que pueden tener el mismo recorrido. De hecho, los recorridos sin order, de todos los árboles que tengan estos mismos elementos, y no importa cómo estén guardados, va a ser siempre el mismo, ¿sí? Porque hacer los elementos en orden. Entonces, con uno solo no me sirve. Necesito al menos 2 para poder crear el árbol a partir de ello. Ahora, cuando terminemos de ver esto, que si nos queda tiempo, hacemos un ejercicio de esos. Bueno, está el mismo ejemplo que vimos antes, que tiene un árbol un poquito más complicado, ¿sí? El in order de este árbol, ¿qué debería ser? ¿Sí? Los elementos ordenados, básicamente. O sea, el 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? ¿Dónde empezamos? Vamos con la raíz, apilamos todos los hijos izquierdos, llegamos hasta el 1, avanzamos del 1. Le decimos, ¿tenés hijos derechos? Sí, tengo uno, el 4. Bien, apilo el 4, no tiene hijos izquierdos, entonces no apilo nada más. Hago un siguiente, le pregunto al 4 si tiene hijos derechos. Como no tiene, no hago nada. 6. Avanzo. ¿Tenés hijos derechos? Sí. Ahora, ¿tu hijo derecho tiene un hijo izquierdo? Sí. ¿Tu hijo tiene un hijo izquierdo? Sí. Entonces llego hasta acá. Hasta el 8. O sea, no seguí más porque al 8 le pregunté si tenía hijos izquierdos. Me dijo que no. Entonces frené acá. Ahora que avanzo, teniendo el 8 como mi tope, le pregunto, ¿tenés hijos derechos? No. Entonces sigo. Sí, fíjense cómo a cada nodo yo le estoy preguntando otras dos cosas. ¿Sí? Le pregunto si tiene un hijo izquierdo, le pregunto si tiene un hijo derecho, pero se la pregunto en 2 instancias distintas. ¿Sí? El hijo derecho se lo voy a preguntar cuando está en el tope de la pila, voy a avanzar, voy a hacer un siguiente partiendo de ese elemento. Y el hijo izquierdo se lo voy a preguntar cuando avancé de algún elemento anterior. ¿Sí? 10. Avanzo. ¿Tenés hijos derechos? Sí. ¿Tu derecho tiene un hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene un hijo izquierdo? No. Vamos al 11. El 11, ¿tenés derechos? No. 13, ¿tenés derechos? Sí. 14, ¿tenés izquierdos? No. 14, ¿tenés derechos? No. Tenés derechos. Llego hasta el 15 que tenía hasta acá. 15, ¿tenés hijos derechos? Sí. 16, ¿tenés hijos izquierdos? No. 16, ¿tenés hijos derechos? No. Y termina la iteración. ¿Sí? Uy, fuck. No sé por qué toqué refresh. Bueno, ahí va.
mejor era este. Bien. ¿Se sigue viendo bien? Sí, se sigue viendo bien. Bueno. Si quieren repasarlo, pueden repasarlo ustedes. Es un poco más complicado que el anterior, pero dentro de todo no es muy complejo. Si se entendió esta idea de buscar siempre el menor, sale. Bueno, vamos a la última tipo de iterador que nos quedó, que es, por supuesto, el post-order o post-order. De vuelta, tenemos el árbol básico, tenemos el iterador interno, post-order. ¿En qué orden debería haber los elementos acá, visitándolos uno por uno? ¿Cómo me debería quedar? Ah, me lo escribieron en el chat. Me dicen 3, 9, 4. No, el 22 no. 16, 24, 22, 14. ¿Sí? ¿Por qué está el interno? El interno está para recordarnos cómo era, nada más. O sea, y para que les ayude a pensar cómo hacer el externo. Entonces, el recorrido post-order de este árbol nos queda de esta manera, ¿sí? Donde visito primero los hijos de cada nodo antes de visitar el nodo. ¿Sí? Como dijimos, antes del 14 visito este y este, pero antes de este visito este y este. Y antes de este visito este y este. ¿Sí? Entonces me queda este y este. Bien. Ahora, ¿cómo representamos esto? Usando un iterador externo. ¿Sí? A ver, vamos a plantearlo. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿por dónde debería empezar? ¿Sí? No, el interno no se usa en el externo. En ningún tipo de estructura, nunca. Son dos cosas distintas. Ahora bien, ¿dónde empezamos? ¿Sí? Nuestro post-order. ¿Cuál es el primer elemento que tenemos que visitar? ¿Cómo llego hasta el 3? No puedes hacer ahora una pila, pero no, sería un... No, no dije nada. Bueno, ya veremos. Tengo que ir hasta el 3, ¿no? Entonces medio que hago un parecido a lo que hicimos recién, ¿no? O sea, voy hasta acá, voy hasta el fondo, voy hasta lo más izquierdo y llego hasta acá. Ahora, es el 3, porque obviamente no tiene más hijos izquierdos, pero si tuviera un hijo derecho, en este caso, pero qué horrible que me sale eso. Si tuviera esto de acá, ¿cuál es el primero que tendría que visitar ahora en este árbol? Ya no es más el 3, ¿no? El 3.5. Claro, es este hijo derecho que tenía. Entonces ya no es tan fácil como simplemente ir hacia la izquierda, sino que tengo que tener en cuenta que puede tener hijos hacia la derecha también. ¿Sí? Si este tuviera más hijos, ¿no? Poner que tuviera otro hijo para acá. Ya me estoy quedando sin lugar. Si tuviera un, no sé, 3.8. Este, que también es hijo de este, también lo tengo que visitar antes que este, ¿no? Entonces tengo que seguir para acá. Y ahora en realidad el primero era este, ya no es más este. Y de vuelta, si este tenía un hijo izquierdo, por ejemplo, 3.6, el primero ahora es este de acá. Sí, fíjense como si yo tuviera muchos hijos acá, no importa en qué rama estén, no importa en qué lado estén, yo voy a tener que siempre tratar de ir lo más abajo posible. No importa de qué lado estén los hijos. Obviamente yendo siempre primero por el lado izquierdo y si no hay del lado izquierdo, ahí por el lado derecho. ¿Sí? Si en este caso yo tenía dos hijos, una cosa así, una vez que llego al 3.8, sí, voy a hacer ambos antes que el 3.8, pero primero tengo que ir para la izquierda, para este lado, y después voy a ir para este lado. Y después voy a ir al 3.8. Entonces la idea va a ser parecida a lo que teníamos recién. Si este no espero que lo piensen porque es más difícil. Y hacer más o menos, es como dice Tomás acá. O sea,
intento ir lo más a la izquierda que puedo, ¿sí? Una vez que ya no tengo más hijos del lado izquierdo, me fijo, bueno, a ver, ¿hay hijos del lado derecho? Si hay, bueno, continúo por ese lado, ¿sí? Y repito, voy al hijo derecho e intento ir lo más a la izquierda que puedo. Una vez que me quedé sin elementos del lado izquierdo, bueno, me fijo si hay elementos del lado derecho y si los hay, voy hacia ese lado y intento ir lo más hacia la izquierda posible en ese nuevo hijo derecho. ¿Sí? Y así hasta que eventualmente ya no puede ir a ningún lado. Una vez que llegué, supongamos que tenemos este árbol, una vez que llegué hasta acá, ¿sí? El 3.6, y quiero avanzar, la idea va a ser la misma. ¿Sí? Porque yo hasta ahora ya tenía guardados este y este, ¿no? O sea, si suponiendo la idea que teníamos recién de donde guardamos todo en una pila, sigo la misma idea. Voy a tener el 14, el 4, el 3, después el 3.5, el 3.8 y después el 3.6 primero. Una vez que quiera avanzar del 3.6 lo voy a desapilar. Y antes de ir al 3.8 tengo que hacer lo mismo para este lado. ¿Sí? Y hacer lo mismo para este lado es lo mismo que ya hicimos. ¿Sí? Fíjense cómo se repite de vuelta esta idea al avanzar, donde hacemos lo mismo que hacíamos al crear. O mejor dicho, en crear hacemos lo mismo que hacemos al avanzar, en otras palabras. Entonces voy a ir, antes de ir al padre, voy a ver su parte derecha. ¿Sí? Pero la parte derecha, ¿de quién me tengo que fijar? Porque ya no es como en el in order, donde desapilo y me fijo los hijos derechos del que desapilé, ¿sí? Porque no los había chequeado todavía. En este caso, yo los derechos, los hijos derechos, ya los habría chequeado, ¿sí? Por todo esto que hicimos hasta acá. Entonces, básicamente, del hijo derecho, al que le tengo que preguntar si tiene un hijo derecho, va a ser al nuevo tope de la pila, ¿sí? Va a ser a este. No al 3.6 que acabo de desapilar, porque si tuviera hijos derechos, ya los hubiera apilado. Básicamente, ¿sí? Ahora chequemos los detalles, pero debería ser una cosa así. Tratemos de hacer un seguimiento con eso, ¿no? Porque vamos a agarrar el 3.6, lo desapilamos, le pregunto al nuevo que queda, que es el 3.8, si tiene hijos derechos, me dice que sí, voy a meter el 3.9, ¿sí? Entonces por ahora el orden fue 3.6, después meto el 3.9 que no tiene más hijos, voy a hacer este segundo, ahora desapilo el 3.9, Dios, qué feo que es este mouse. No tiene hijos hacia ningún lado, entonces simplemente voy para arriba. Padre 3.8, lo mismo, ya no tiene más hijos, pues ya les pregunté por los dos. Voy para arriba. Perdón, los estoy mareando. Acuérdense que el que tengo que preguntar, ven que es confuso, aún haciendo un seguimiento es confuso, espero no estando mareándolos, pero yo lo dije antes, ¿no? O sea, chequeamos siempre los hijos, mira, sigo para atrás, chequeamos siempre los hijos, no del que acabo de desapilar, sino del anterior, ¿sí? Del anterior. Entonces, cuando desapilaba el 3.6, chequeo si el 3.8, que es el nuevo tope de la pila, no una vez que ya desapilo, si tiene hijos. Si tiene, los apilo. Bien. Y acá, ojo, hay que tener en cuenta esto porque una vez que desapilo el 3.9, el tope vuelve a ser el 3.8, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora vemos bien. Está escrito en la siguiente diapositiva cómo hacerlo bien. Pero la idea es más o menos esto que les decía recién. Parece re confuso y es bastante confuso. De hecho, yo me estoy confundiendo mismo. Pero está bueno tratar de pensarlo uno, si antes de hacerlo, si antes de darles la idea de la respuesta. Una vez que logramos definir este detallito que dijimos recién, la idea está bien, ¿no? Porque vamos a hacer el 3.8, el 3.5, el 3. Una vez que llegamos al 3, vemos que el 4 tiene hijos, entonces vamos para este lado y repetimos lo mismo, ¿sí?
Entonces, si hicimos todo bien, a ver, nos debería quedar igual a lo que tenemos escrito. Upa, me pasé. Ah, esto es lo que dijimos recién. No sé por qué esta diapositiva y a nosotros no, me parece medio falopa. Pero básicamente esto de acá. Cuando creamos vamos a apilar la raíz, siempre empezando por la raíz. Vamos a ir hacia todos los hijos izquierdos, igual que en el inorder. Pero una vez que llegamos hasta el final, vamos a ver todos los hijos izquierdos de los hijos derechos si los hubiera. ¿Sí? Quizás no es la redacción más bonita, pero espero que se haya entendido con el ejemplo que vimos. ¿Sí? De vuelta, ahora todavía hay más ejemplos para entenderlo, pero la idea es eso. Vamos hasta la izquierda. Una vez que llegue hasta la izquierda, me fijo si hay hijos derechos. Si hay hijos izquierdos, si hay hijos derechos, apilo ese derecho y repito todo el proceso. Pila actual es el ver el tope de la pila. Ahí siguiente es ver si la pila está vacía. Y siguiente es hacer lo mismo que hicimos acá. Donde desapilo y me fijo. Si el desapilado, acá está la idea. Si el desapilado es el hijo izquierdo del nuevo tope, voy a apilar el hijo derecho del tope. Todos los hijos izquierdos y los hijos izquierdos de todos los hijos derechos, etc. ¿Sí? Ahí se repite. Ahí está la lógica que les decía recién que nos faltaba para terminar de detectar ese caso, que es chequear si lo que estamos desapilando es, ok, esto que te saqué, ¿es tu hijo izquierdo o es tu derecho? Y en base a eso hago dos cosas distintas. O si no es ninguno de tus hijos, ¿no? Porque puede ser. Creo. Porque si es el hijo derecho el que estamos desapilando, ya no hay que chequear más nada en el padre. ¿Sí? Ahí estaba la gracia de lo que hicimos recién. Muchas palabras. Vamos a tratar de hacer un seguimiento más con esto que hicimos, ¿no? O sea, ahora, este medio que ya lo hicimos, vamos a hacer un seguimiento un poco más interesante, que era este de acá, ¿no? Vamos a crear el iterador, empezando por la raíz, que es el 6. ¿Cómo crear el iterador? Apilo la raíz y voy lo más que puedo hacia la izquierda, ¿sí? Apilo a todos los hijos izquierdos, apilo el 1. ¿El 1 tiene más hijos izquierdos? No. Pero no termina ahí. Le pregunto al 1 si tiene hijos derechos, veo que tiene, entonces apilo el hijo derecho y voy a apilar todos sus hijos izquierdos, que en este caso no hay ninguno. Pero no termina ahí. Al 4 le pregunto si tiene hijos derechos, y como no tiene, ahora sí terminó ahí. Y efectivamente ahora el 4 es el primer elemento que vamos a iterar en nuestro posor. Una vez que visito el 4 y hago un siguiente, me fijo, el 4, ¿es el hijo izquierdo del nuevo tope, que es el 1? No, es el hijo derecho. Como es el hijo derecho, no tengo que hacer más nada. ¿Sí? Mi siguiente va a ser el tope anterior que tenía en la pila. Ahora, visito el 1, le hago un siguiente. ¿Sí? Hacer siguiente es desapilar el 1 de la pila y preguntar, ¿el 1 es el hijo izquierdo del 6? ¿Del nuevo tope de la pila? Sí. Como es hijo izquierdo del tope, voy a agarrar el tope y voy a decir, ok, dame tu hijo derecho, voy a apilar el hijo derecho, que es el 15, y voy a repetir el proceso de antes, que es voy a apilar todos sus hijos izquierdos, apilo el 10 tiene un izquierdo, sí, apilo el 8 tiene un izquierdo, no, pero no terminó ahí, sino que le pregunto, ok, ahora vos que sos el último izquierdo, ¿tenés un derecho? No. Bueno, entonces ahora sí, termino ahí. Y el 8 es mi siguiente elemento a iterar. El 8 le hago un siguiente, ¿sí? Una vez que le hago siguiente, lo desapilo de la pila y pregunto, che, el nuevo tope de la pila, que es 10. ¿El 8 es tu hijo izquierdo? Sí, ok. Entonces repito todo el proceso que hicimos recién. Al 10 le pregunto, ¿tenés un hijo derecho? Sí, lo apilo y apilo todos sus hijos izquierdos. ¿Tienes un hijo izquierdo? Sí, el 11. Apilo el 11. ¿Tienes un hijo izquierdo? No. Y no termina ahí, sino que al último hijo izquierdo le pregunto, ¿tenés un hijo derecho? No. Entonces, ahora sí termina ahí. Y el 11 es mi siguiente elemento iterar. Repito este proceso para todos los elementos que me quedan. ¿Sí? Lo mismo, el 11 lo desapilo, es el hijo izquierdo del 13, sí. Al 13 le pregunto si tiene derecho, sí. Apilo el 14, como el 14 no tiene izquierdos, no apilo más nada. Desapilo el 14, como es el hijo derecho del 13, no hago nada. Desapilo el 13, como es hijo derecho del 10, no hago nada.
Desapilo el 10, es hijo izquierdo del 15, sí, entonces apilo el hijo derecho del 15, que es el 16, y todos sus hijos izquierdos. Como no hay ninguno, me queda el 16 en la punta. El 16 es el hijo derecho del 15, entonces no hago nada. El 15 es el hijo derecho del 6, entonces no hago nada. Y el 6 lo desapilo y me quedó vacía la pila. Y se terminó, ¿sí? Ojo con ese caso borde, cuando desapilan el 6, no le van a preguntar al tope de la pila si es su hijo derecho, porque el tope de la pila es vacío. Si intentan hacer el tope de la pila, les va a dar un panic porque la pila está vacía, ¿sí? Acuérdense siempre de chequear si la pila está vacía antes de ver y tratar de comparar si es el hijo derecho o izquierdo. Y ya terminé porque la pila me quedó vacía, ¿sí? Y este es el orden de los elementos post-order de este árbol binario, ¿sí? Que es 4, 1, 8, 11, 14, 13, 10, 16, 15, 6. Bien, ¿sí? Medio picante, ¿no? Son muchas palabras, o sea, básicamente hacer esto y decirlo son muchas palabras, pero codearlo es bastante sencillo, ¿sí? Es repetir la idea de la anterior, ir lo más a la izquierda que pueda, pero con un chequeo extra, ¿sí? Donde me fijo si hay derecho, y si hay derecho repito todo el proceso de ir lo más a la izquierda que pueda. Y obviamente al desapilar, hacer esa pregunta con el nuevo tope de si es el hijo izquierdo. Y si es el hijo izquierdo, repito todo esto. Si es el hijo derecho, no hago nada. Muchas palabras. Pero bueno, ¿se entendieron todos los recorridos que tenemos? ¿Sí? Nos falta uno más, que es el recorrido por niveles, que la verdad que es el más fácil. ¿Sí? No le agregué un ejemplito porque no tuve ganas. En realidad me olvidé, pero si lo vemos muy rápido, este es el único que se hace un poco distinto a los anteriores. ¿Por qué? Porque recorrer por niveles es como hacer el recorrido post-order, pero al revés. Donde primero voy a ver todas los padres de cierto nivel y después todos los hijos de ese nivel y después todos los hijos y todos los hijos. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Ahora sí vamos a usar una cola, donde vamos a primero encolar la raíz. Si una vez que desencolemos, vamos a desencolar sus dos hijos. Y cada vez que desencolemos un nodo, vamos a encolar sus dos hijos. Y encolar sus dos hijos y sus dos hijos. Haciendo eso me aseguro, ¿sí?, que voy a visitar primero los que están más arriba, ¿sí?, porque cada vez que encolo algo nuevo va a estar en un nivel más abajo de lo último que encolé. Y además me aseguro de tenerlos en el orden que yo quiero, que es también de derecha a izquierda. ¿Sí? Ver actual y accidente es lo mismo de siempre, solo que ahora usando una cola en vez de una pila. Y haciendo un seguimiento, podemos verlo rápido acá. ¿Sí? Donde el recorrido por niveles de este árbol va a ser primero el 14, después el 4, el 22, el 3, el 9, el 16 y el 24. ¿Sí? Entonces, agarro el 14, me lo encolo, ¿sí? Así creé mi iterador y ahí avanzo. Cuando avanzo, voy a desencolar y voy a encolar sus dos hijos, ¿sí? El 4 y el 22. Y siempre el tope, o el primero, más que el tope, el primero de la cola va a ser el actual, ¿sí? Y el próximo en el orden que estoy haciendo. Una vez que desencolo el 4, voy a encolar sus dos hijos, el 3 y el 9. Pero como tenía el 22, fíjense que estoy efectivamente haciendo el recorrido por niveles, porque el 22 va a venir antes que los hijos del 4. Y si el 3 y el 9 tuvieran hijos también, el 16 y el 24 que estoy encolando ahora, también irían antes en el recorrido que los hijos del 3 y el 9. ¿Sí? Si se fijan, esta condición se va a cumplir para todos los hijos de todos los niveles. Y es algo muy copado porque me aseguro de recorrer esto por los niveles que quiero. La verdad que recorrer por niveles un árbol no es muy útil, pero va a ser muy útil en no el próximo, pero el próximo tema que veamos, que va a ser grafos. ¿Sí? Ahí va a ser muy útil recorrer por niveles. ¿Sí? Bueno, ahora sí hablé mucho. Y ahora sí ya no tengo más iteradores que mostrarles. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a pedir en la implementación de ABB? No les vamos a pedir todos los iteradores,
porque es una pérdida de tiempo, pero sí les vamos a pedir que hagan si no recuerdo mal, el in order, que obviamente es el que les decía en un principio que tenía más sentido. ¿Sí? No es el más trivial de implementar, pero tampoco es el post-order, que es el más difícil. Literalmente está en el medio. Entonces es una buena combinación también de dificultad de implementación con utilidad que tiene. Van a tener que hacer el interno, in order, el externo, in order, pero además el externo, les vamos a pedir que lo puedan iterar por rangos. ¿Sí? El interno por niveles no se usó nunca. Fue una casualidad que no esté, porque el interno por niveles es más difícil porque no lo puedes hacer recursivo. Creo. No se me ocurriría cómo hacerlo recursivo ahora. Entonces, verlo como veníamos nosotros es muy difícil. Creo que tenés que usar sí o sí una cola, ¿sí? Que es lo que usamos para el externo. Podrías hacerlo con una cola al interno, donde básicamente haces todo de una, ¿sí? No tenés el avanzar al siguiente, sino que lo haces todo de una, pero no tenía mucha gracia verlo con nosotros, que eran más parecidos entre sí. Y la verdad que no se usa nunca. Todo este contenido que estamos dando es más pedagógico que otra cosa. Pero apréndanlo porque pedagógicamente es muy útil y sirve mucho para lo que hacemos después con grafos. ¿Sí? Obviamente yo digo que no se usa nunca porque yo no trabajo nunca con este tipo de árboles, pero alguien que se dedica a trabajar con estos árboles sí les puede resultar muy útil. ¿Sí? Entonces, no se dejen llevar tampoco por eso. O sea, todo lo que les enseñamos nosotros es útil en ciertos contextos. ¿Sí? En el contexto quizás más común, que es el que trabajo yo, no es tan útil. Algunas cosas, otras cosas son súper útiles, pero en otros contextos pueden ser más útil todavía eso. Así que por eso tenemos que darle todo el contenido, porque es importante que le sepan todo bien. ¿Sí? Tampoco se dejen llevar ustedes por eso. O sea, si quizás ustedes ya tienen experiencia, están trabajando, ya dicen, ¿para qué estoy viendo todo esto? Nunca en mi vida vi sobre un árbol. Bueno, no sabes. En los contextos que vos trabajaste no lo has usado, pero en muchas situaciones es muy útil usar árboles. Entonces te puede llegar a pasar que si necesites usar árboles, necesitas saber cómo funciona. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. Bien, Acá dígame. lo que vamos apilando o encolando son las claves, que son los comparables Obvio, o sea, de acá lo O. vemos con numeritos solo porque es más fácil hacer todo el ejemplo, pero que en la implementación concreta tenemos las claves y valores y lo que comparamos siempre son las claves. ¿Sí? Que es lo que nos permite ordenar. O sea, ¿cómo analizamos las colisiones en estos casos? ¿Puede ser que te dé, o Colisiones. sea, que caigan en el mismo valor? No, porque si vos estás guardando el mismo valor, lo reemplazás. O sea, las colisiones en el hash, tenés colisiones porque la función de hashing te puede dar el mismo valor para dos claves distintas. Si vos tenés la misma clave no es que tiene múltiples valores, no, la clave se reemplaza el valor asociado a la clave. Y acá también. Y acá no tenés colisiones porque no tenés función de hash. Entonces no existe ese concepto. Ah, ¿Sí? bien, bien, bien. Ojo Esa con duda eso. tenía, gracias. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos iteradores, pero iterando por rango. ¿Sí? ¿Por qué en este TDA tenemos un iterador por rango que antes no teníamos? Bueno, porque al tener los elementos, al poder obtener los elementos ordenados, ¿sí? Porque literalmente los iteradores que vamos a implementar son los in order, tanto interno como externo, me puede servir obtener esos elementos que ya van a estar ordenados en un rango determinado. Porque, ¿por qué no? Porque además tiene sentido determinarlo, ¿no? Si nosotros tenemos los elementos desordenados, yo no puedo plantear un rango para eso. Bueno, sí, podría, pero tampoco tiene mucho sentido. Acá tiene más sentido hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso lo hacemos. Y también para que no sea tan fácil, ¿no? Así le agregamos un poquito de dificultad. ¿Qué qué vamos a necesitar básicamente para poder hacer estos iteradores por rangos? ¿No? ¿Qué significa por rango? Es decir, que vamos a tener un desde y un hasta. ¿No? O sea, vamos a decirle, ok, quiero que me iteres el árbol, pero desde este valor hasta este valor que yo te voy a decir. ¿Sí?
Vamos al iterador interno, por ejemplo. Este es el iterador interno que estoy viendo acá. Esto es, por ejemplo, cómo usaríamos el iterador interno normal, ¿sí? Que de hecho es lo mismo que haríamos, por ejemplo, con el hash. Si acá le cambian ABB por hash o por lista o por lo que quieran, funcionaría igual, diría. No, acá tenemos clave y dato. Bueno, si cambian ABB por hash, seguro que funciona. Con otros, bueno, ojo acá, clave y dato. Pero la idea es la misma, ¿no? Iteramos todo el árbol en este caso, tenemos un contador, sí, nada muy divertido, retornamos true para que itere todo y a la mierda. Si eventualmente en suma puntero tendríamos el valor final de la iteración, que suma todas las claves. ¿Sí? Si queremos empezar a condicionar un poco esta iteración y decir, bueno, ignorame ciertos valores, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo le digo? Por ejemplo, ok, no me iteres elementos que sean más grandes que tal valor. ¿Y qué le podría agregar a este código acá para evitar hacer eso? Me comí un par de comentarios. Al final de la clase respondo a este comentario. ¿Cómo poder llegar a hacer esto con ifs? Básicamente, ¿no? Con ifs. Sí, está bien. La idea es esa. Si, por ejemplo, la clave es menor a tal valor, no sé por qué en 120, pero es menor a tal valor, la sumo. ¿Sí? Y si no es menor a tal valor, la ignoro y continúo. Y esto tenía sentido un poco más en el hash, porque ahí tenemos que iterar todos los elementos, ¿no? Pero acá, como nuestro árbol tiene los elementos ordenados, ¿sí? Nuestra iteración in order, cuando yo llego a una clave que tenga un valor mayor a 120, no me sirve seguir iterando, porque todos los demás elementos que yo ya tenga en mi ABB van a ser mayores a 120, es decir, que ya encontré ya es mayor a 120, ¿no? Porque lo estoy recorriendo in order. Entonces, en vez de implementarlo de esta manera, donde yo hago algo si es menor a 120 y si no, simplemente continúo, digo, bueno, si es mayor a 120, devuelvo false, ¿sí? Que era la condición que habíamos visto de iteradores que hacía que me corte la iteración del iterador interno. Entonces, cuando se cumpla esa condición, mi iterador interno va a terminar, y si no, voy a sumar los valores. No es nada más que eso. Y si ahora quiero decirle que, bueno, en vez de sumarme hasta tal valor, quiero agregarte que, bueno, me sumes solo si es desde tal valor hasta tal valor, bueno, vemos que es agregarle un cachito más. ¿Sí? Y acá viene la idea del iterador interno por rangos. Por ejemplo, ¿no? Si tengo este árbol, no me pregunten por qué estas diapositivas son tan random. Si algunos árboles están dibujados con máquina, otros a mano. Este es rarísimo. ¿De dónde salió esto? No sé. Estas diapositivas son eternas, pero bueno, algún día las pasaré al nuevo esquema para que se parezcan más a las otras diapositivas. Pero bueno, en fin. ¿No? Si en el siguiente ejemplo queremos iterar desde 60 hasta 120, ¿sí? ¿Qué elementos deberíamos iterar? Deberíamos iterar el 60, el 75, el 80, el 100, el 110 y nada más. ¿No? Son estos que tengo acá en el medio. Todo el resto los debería ignorar. ¿Cómo los ignoro? Usando mi iterador interno, que en este caso inorder, ¿sí? Haciendo lo que hacíamos recién. Donde tengo cierta condición para iterar por el lado izquierdo, cierta condición para visitar y cierta condición para ir del lado derecho. ¿No? O sea, no parece todo muy fantasma lo que estamos haciendo acá, pero estas son las condiciones que veíamos que hacíamos antes desde el lado de Bárbara. ¿Sí? En el ejemplo que vimos antes del lado de Bárbara, para que lo vuelva a mostrar, ¿sí? Donde teníamos acá una condición que poníamos nosotros, y volvíamos false, y después podía tener otra condición del otro lado. Yo lo puedo plantear en desde el lado de Alan, ¿sí? Haciéndolo acá, pasándole un desde y un hasta. Donde, ¿qué se imaginan que tenemos que poner estos ifs? ¿No? Si yo tengo un valor desde y un valor hasta,
¿sí? ¿Qué debería poner en cada if para saber, ok, esto lo tengo que ignorar, esto lo tengo que aceptar y esto lo tengo que hacer que deje de iterar? ¿Alguna idea? Que deja de iterar cuando encuentra la clave que está en asta, digamos. Encuentra la clave que está en hasta. Ok, está. Ah, perdón, sí, me colgué, no había entendido, pero entendí, sí. Cuando llegamos hasta una clave que sea, digamos, mayor a hasta, ¿no? Decimos, ah, ok, esta la ignoro y además dejo de iterar. ¿Sí? Porque podría ignorarla simplemente y seguir iterando y ignorar todas las que quedan, pero es una pérdida de recursos. ¿Sí? Entonces simplemente puedo devolver. Que, siendo honesto, esta consideración no la tiene. Sí, si nos fijamos el código no la tiene, pero la podríamos agregar muy fácilmente, ¿no? Y en el desde es la idea muy parecida. ¿Sí? Vamos a hacer una condición parecida, donde decimos, si es menor, no lo hacemos. O mejor dicho, ¿sí? Siguiendo el ejemplito que tenemos acá, vamos a hacerlo al revés. Donde vamos a chequear en este de acá, ¿no? Este va a ser para el desde. Ah, no puedo hacer así. Fíjense que si yo voy para el lado izquierdo, significa que estoy yendo hacia algo menor. ¿Sí? Ah, bueno, ahí me spoilearon en el chat. Pero sí, a ver, debería ser algo parecido. Sí, sí, está perfecto, como dicen ahí. Sí, la clave. Pero, che, ¿por qué me anda tan mal el mouse? Acá supongo que dice clave. Si la clave es mayor a desde. Bueno, ups, ¿qué fue eso? Escribe esta sola y ninguna más porque no se puede. Si es mayor al desde, voy a ir para el lado izquierdo. ¿Sí? Eventualmente, yendo hacia el lado izquierdo, me voy a encontrar con una clave que es mayor al desde. Digo, menor al desde, es decir, que me pasé del rango. Y como es menor, voy a dejar de iterar hacia ese lado. Hasta acá es la misma idea, pero con el mayor, con el hasta. ¿Sí? Si la clave es mayor, perdón, si la clave es menor al hasta, voy a iterar hacia el lado derecho. Ahora, el elemento en sí, acá, lo voy a visitar, tengo que tener una condición también, porque si me fijo acá, digo, ok, si la clave es menor, pero es simplemente para dejar de iterar acá. Acá también tengo que chequearlo. Y también tengo que chequear esta parte de acá. O sea que básicamente tengo que tener las dos condiciones. No, acá en el medio me tengo que fijar si la clave es mayor al desde y si la clave es menor al hasta, ¿no? Y si se cumplen esas dos condiciones, ahí voy a visitar el actual. Simplemente porque puedo caer en la condición justo borde de justo el elemento que se pasó, pero no había chequeado el anterior, que el anterior no se pasaba. ¿Sí? Me quedó muy fea esta diapositiva. La próxima voy a usar otro mouse para esto, pero espero que se haya entendido. Sí, la idea es muy sencilla. Es simplemente chequear con mayores y menores con las condiciones que tenemos. Obviamente mayor y menor, ¿no? Pero en el árbol tenemos que usar la función de comparación. Acuérdense. Pero es usar la función de comparación y ver si está dentro del rango. Y si está, seguimos iterando y visitamos. Y si no está, no hago nada. No, es simplemente eso. Para pasar al último tema, es esto mismo, pero con el iterador externo. ¿Sí? Que de vuelta, repasándolo, teníamos las operaciones de crear y siguiente, que es ir hasta el hijo izquierdo más izquierdo que tenga. ¿Sí? Sucesivamente los hijos izquierdos. ¿Cómo le agregamos rangos a esta iteración? Me quedó horrible. ¿Cómo le agregamos rangos a esta iteración?
Bueno, es la misma idea. Cuando creamos el iterador, voy a empezar no con el más izquierdo de todos, sino voy a empezar con el que primero encuentre que sea mejor, con el primero no. Voy a empezar con el más chico que encuentre que sea mayor a desde. ¿Sí? Acá cambia bastante el tema. ¿Sí? Y después, pero después la idea es la misma, ¿no? Sucesivos hijos izquierdos, bla, 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 mayores. Hacer el siguiente es la misma idea. ¿Sí? Voy a, ¿cómo decía? Desapilo, voy a apilar el hijo derecho del desapilado, ¿sí? Y después sucesivos hijos izquierdos, siempre y cuando sean mayores a desde, ¿sí? Y el i siguiente, la única diferencia es que sí, voy a seguir chequeando si la pila está vacía, o además tengo que chequear si el tope es mayor al hasta que me pasan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es mayor, dejo de iterar, como ya veíamos. Escucha. Ahora, tratemos de ver un ejemplo, a ver si puedo llegar a ver el ejemplo, porque... sí, ay, no sé si está bien las diapos. Creo que este 15 me quedó mal puesto. Ignoran el 15 un segundito. Mira, lo puedo hacer así. Esto pasa cuando le agregas transiciones y te olvidas después de agregar transiciones de verdad. Bueno, si queremos hacer un iterador, ¿sí? In order de este árbol, ¿sí? Que vaya del 10 hasta el 14. ¿Sí? Del 10 hasta el 14. Del 10 creo que era así. A ver si me sale bien. ¿Cómo encuentro dónde empezar? Porque yo empiezo desde la raíz, ¿no? La idea es que si voy para este lado, sí. No, perdón, te iba a decir búsqueda binaria, pensé que estabas preguntando. No, no es necesario. En este caso, bueno, no es necesario. O sea, no es búsqueda binaria porque no tengo un arreglo de cosas. ¿Sí? O Sí, sea, sí, la yo búsqueda va decía. a ser binaria porque me la da el árbol en sí, pero está bien Claro, la idea, sí, sí. por Está quedarte con bien. mitad, decía. Sí, sí. Porque tendría que encontrar, ¿no? Un elemento mayor al desde. Porque si yo sé que mi raíz ya es menor, ¿para qué voy a ir para el lado izquierdo? Se van a ser todos menores. ¿Sí? Podría tener una suerte de lógica un poco más copada que me diga, bueno, entonces voy para este lado en realidad. Voy para la derecha. Y vuelvo a chequear. Este, como ya es mayor al desde, ahí sí voy a aplicar la idea que tenemos recién. Sí, que es este 15 que tenía acá. Voy a ir hacia el lado izquierdo, apilando todos los izquierdos, siempre y cuando sean mayores o mayor igual, detalle de implementación, a el desde que tenía acá. ¿Sí? Como el 8 no es mayor igual, no lo apilo. ¿Sí? Apilo solamente el 10. Y si me quedó bien el ejemplo de estas diapositivas bizarras, debería... Ay, ¿cómo vuelvo? Ah. No puedo avanzar sin borrar. Pero qué herramienta más chota. Bueno. Ahí. Me quedó una iteración medio rara, pero creo que ahí estamos, ¿no? Si ignoramos el 8, porque por un motivo está puesto el 8, estas diapositivas son más viejas que el demonio. No sé por qué está el 8. Esto sería una cosa así, ¿no? Perdonen esto, pero ahí está. Ahora tiene sentido. Si vamos desde el 10, esto se actualizó algún día y nunca lo actualizaron. Si vamos desde acá, apilo hasta el 10 y el 8 no lo apilo. Una vez que avanzo voy a desapilar el 10. ¿Sí? Voy a apilar el hijo derecho del 10, que es el 13. Y voy a apilar todos los hijos izquierdos, siempre y cuando sean mayores a desde. En este caso sabemos que son mayores porque, bueno, este ya era justo, pero bueno, no importa, igual hay que chequearlo. ¿Sí? Acá hacemos la lógica que venimos haciendo siempre. No cambia mucho. ¿Sí? Una vez que avanzo de acá, ¿qué sigue? Una vez que avanzo de acá, me queda el padre. ¿Sí?
Después del padre me queda su hijo derecho y todos sus izquierdos, que no tiene ninguno. Y después de todo esto me queda el padre acá, que no apilo a su hijo derecho. ¿Por qué? Porque se va del rango, ¿sí? Que de hecho este también se va del rango. Así que cuando lo visito tengo que también tener el chequeo. Quedó todo medio en el aire. Me gustaría poder haberlo hecho con código, que no lo tenía acá en las diapos. Y bueno, tampoco nos iba a dar el tiempo porque veo que no hay más tiempo para la clase. Sé que les puede haber parecido medio confuso esta parte. Si lo piensan un minutito, más allá de que lo tuve que dar medio rápido porque se nos acababa el tiempo, van a darse cuenta que en realidad es bastante sencillo. ¿Sí? Es a este iterador que ya teníamos antes, es agregarle una condición más. ¿Sí? Es chequear nada más los bordes desde y hasta y bueno, hacer algo en base a eso. Lo que yo les recomiendo cuando lo implementen es primero implementar el iterador InOrder sin los rangos, porque va a ser más fácil. Y una vez que hagan eso, ahí recién después le agregan los rangos para poder hacer todo lo que les pedimos. Y eso es todo lo que van a tener que hacer. ¿Sí? El interno y el externo, siempre con desde y hasta. No lo mencioné, pero obviamente va a surgir la pregunta, se las digo ya. Si alguno de los dos valores no está seteado, por ejemplo, si no me pasan un desde, no me pasan un hasta, yo esperaría, nosotros esperaríamos, y es lo que ellos tienen que hacer, que el iterador vaya desde el principio o hasta el final, ¿no? O sea, más o menos como funcionan los slices de Go o cómo funcionan muchas cosas. Si yo no te digo desde dónde iterar, bueno, itera desde el principio. Si no te digo hasta dónde ir, bueno, anda hasta el final. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es todo. ¿Sí? Con esto que vimos hoy ya pueden implementar todo el árbol binario. ¿Sí? ¿Cómo haces para poner un predeterminado? Y fíjate, o fíjate qué deberías hacer, ¿no? Porque si yo le paso un valor básico, como puede ser un entero, ese valor no puede ser vacío, siempre tiene un valor. Pero si yo le paso un puntero, le puedo pasar un nulo, y si tengo nulos puedo chequear cosas, ¿no? Entonces, quizás les convenga ir para ese lado. Yo se los tiro un pequeño tip. Bueno, ahora sí, hablé mucho. Espero que haya quedado claro toda esta idea de iteradores. No es tan complicado como parece. Sí, quizás la clase de hoy me salió medio complicado. Pero lo que ustedes van a tener que implementar no es tan complejo. ¿Sí? Traten siempre de hacer soluciones incrementales, como les decía recién. Implementen el iterador básico primero, después le agregan los rangos. Si quieren, le agregan primero un rango y después el otro. Fíjense cómo les conviene a ustedes para hacerlo. De hecho, quizás es hasta una buena idea, porque así también le van agregando test a medida que van haciendo las cosas. Porque en este caso, en el caso del ARBB, nosotros no les damos las pruebas, las tienen que hacer ustedes. Pero bueno, creo que ya se las adelantamos que van a ser muy parecidas a las del hash, así que pueden reusar gran parte de las pruebas de hash, agregando un par extra con las funcionalidades particulares que tiene el ABB sobre el hash. ¿Sí? Porque al ser un diccionario ordenado, tenemos toda la parte de que los elementos están ordenados, que nos interesa mucho, y que en las pruebas de hash hoy en día no están, entonces está bueno que ustedes agreguen también. La función de comparación la da Bárbara, sí. Entonces en los tests que ustedes van a tener que hacer de sus ABBs, van a tener que pasarles a la ABB que están creando esta función de comparación. Entonces depende del test que hagan, depende de la función de comparación. O sea, si van a querer que su árbol tenga claves enteros, su función de comparación tiene que tener en cuenta enteros o tener en cuenta strings, o depende de lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Ahí depende obviamente de quién lo usa. La similitud entre, o sea, un diccionario es más un concepto que un TDA. Los TDA son hash, árbol, lista. Entonces vos después un diccionario lo podés implementar usando un hash, usando una ABB, usando una lista, pero te va a dar una complejidad para el orto. Pero usando un hash, ese diccionario que vos implementás va a tener las condiciones de hash, que son obtener todas las operaciones en tiempo constante. Y si ese diccionario lo implementás usando una ABB, en realidad vas a poder tener un diccionario ordenado. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo acá, justamente. Que es un diccionario, pero además tiene la
particularidad es que los elementos van a poder conseguirse de manera ordenada, ¿sí? En un tiempo razonable, ¿sí? O sea, siempre podemos conseguir los elementos ordenados en cualquier lado en un tiempo cuadrático, pero a nadie le sirve eso. O sea, nos sirve que podamos conseguirlo en tiempo n-log n. Nuestro ABB que vamos a hacer también tiene clave de valor, justamente es lo que estuvimos diciendo todo este rato. La función de comparación va a trabajar sobre las claves, ¿sí? Y después cada clave va a tener un valor asociado. ¿Mm? Fíjense bien, obviamente, fíjense bien en el enunciado, ¿sí? Que les va a decir todo esto y les va a sacar las dudas de comparo por clave o por valor, y entonces después devuelvo valor o devuelvo clave y valor. Todo eso lo van a ver en las interfaces y en lo que les damos el enunciado. ¿Sí? O sea, si lo repasan, va a estar todo ahí, va a estar súper explicado, lo van a entender. Bien. Uf, creo que fue todo. Voy a dejar de grabar, pero si quieren podemos seguir haciendo preguntas.